La década de los 70 inicia en México a la sombra de los sucesos de Tlatelolco. Decenas de líderes estudiantiles permanecen 3 años en la cárcel, sometidos a juicios arbitrarios. Luis Echeverría Álvarez es el nuevo presidente del país. Echeverría habla de apertura democrática e intenta deslindarse de la masacre de Tlatelolco. En Monterrey, una reforma a la ley orgánica de la Universidad Autónoma de Nuevo León enfrenta de nuevo a los estudiantes con el gobierno. El movimiento estudiantil intenta reorganizarse. En el Distrito Federal, estudiantes de distintas instituciones convocan a una caminata desde el casco de Santo Tomás al Zócalo. El anuncio de la marcha crea tensiones. El derecho de manifestación está en disputa. La fecha, jueves 10 de junio de 1971. Jueves de Corpus. El espejo, provocacional 6, al fondo a la derecha donde está el espejo. ¡Que viva la revolución! El 10 de junio para nosotros eran, después de 3 años de esfuerzo, de estar trabajando y organizando a la gente y haciéndole ver que no había sido una derrota, que nos habían aplastado, pero no nos habían derrotado. El 10 de junio era el primer intento serio, fuerte, de salir a las calles, sin armas, solo con nuestras ideas y nuestro espíritu de lucha. Me toca estar en esta parte superior de la entrada, organizando los contingentes. La manifestación estará encabezada por representantes del Comité Central de Lucha de Nuevo León y representantes obreros. Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura.
hacía varios días que los compañeros de aquí del casco y los compañeros de la universidad nos estaban informando que se estaban haciendo recorridos, que había muchos carros de agentes en la zona. Cuando nos estábamos preparando para salir de la marcha, yo me di cuenta que había un corresponsal extranjero que hablaba en inglés. Bueno, él hablaba en español, pero pedía que los que él entrevistaba le hablaran en inglés porque era para la televisión americana. ¿Por qué hacen esta marcha? Well, there was a problem in the University of Nuevo León, in the northern city of Monterrey, and the government there put on a law for govern the university. We are protesting against this law because it makes possible the control of the student movement. ¿Cree usted que son libres en México? No, we don't think so. The main proof of this is the existence of many political prisoners in the jails of Mexico City and in other cities of the country. The biggest schools of Mexico, universities and polytechnics, so we're trying to go and learn something by ourselves. We don't want to be controlled by the government. We just want to be free. We want our autonomy in the university. We want the same thing that they had in Monterrey just before. See, we like that. That's why we're doing this manifestation. We are fighting for a really democracy country, and we have to show that the really government is not a democracy government. We are trying to show how a system, a repressive system that doesn't make true the laws and doesn't respect our constitution, and anyhow we are trying to develop a revolutionary movement. Yo llegué aquí un poco después de las 4. Al pasar el metro, por el metro normal, que era donde yo siempre me bajaba, no había acceso, estaba cerrada. Avisaron por los altavoces del metro que estaba suspendido el servicio. Y me bajé aquí, justo en esta estación. Salí por aquí y al voltear hacia la parte del frente del colegio militar, en esa calle, sobre la calzada, en esta calle, sobre el lago Xochimilco, en todas estas calles había transportes militares. Empezamos a observar que los granaderos aquí se movían, los policías que estaban en alguna patrulla, los uniformados, y hacían señales para indicar dónde se detuvieran unas primeras camionetas y luego un primer camión gris del que descienden personas que empiezan a conversar con los policías. Yo me acuerdo que cuando me acerqué yo, me separé un poco del grupo con el que yo venía y se me acercó un tipo, pues vestido de civil, normal, y me dijo, ay, ¿qué pasó? Fotógrafo, ¿de qué estación vienes o de qué medio vienes? Algo así, no me acuerdo. Y yo le dije que venía de la universidad, estaba filmando para la universidad, pero no lo peleé, me seguí.
Con Josué nos encontramos aquí aproximadamente, no sé, a unos 20 metros de aquí. Entonces me detuve ahí a esperar que la marcha llegara. La marcha venía de norte a sur por esta avenida. Entonces esperé a que pasara para tratar de ubicarlo a él y a otros compañeros. Y me acuerdo que en varias de estas bocacalles, en esta en particular, por la palmera esa, me acuerdo que había un camión de granaderos azul y había un cordón de granaderos que bloqueaba completamente de pared a pared esta calle. Los que vienen al frente de la marcha, entre otros Marco Pardiñas, hablan con el encargado de los granaderos, le dicen que no tienen derecho a detenerlos y ellos dicen que no había permiso, pero cuando comienza a cantar el himno nacional, el grupo que viene adelante en la marcha, se quitan los granaderos y comienzan a avanzar. En ese momento estaba al frente de la marcha el contingente de economía. Tienen su manta, la más grande que viene al frente, economía. En ese contingente venía mi hermano, Edmundo, y está en las primeras filas. Y es cuando de aquí ya surge el movimiento de quienes por esta zona se encaminan en bloque, corriendo, y ya vemos aparecer en esta área a los tipos que habían recibido de los camiones las varas de bambú. Me acuerdo que vi el contingente este que venía marchando Che Guevara con los carteles, y entonces me fui directamente a filmarlos a ellos. Enseguida empezaron a golpearme, con palos, con yo qué sé. Y yo, la única defensa que tenía pues era la cámara, la boles del CUEC, y empecé con eso a defenderme. Yo siento que no me pudieron tirar al suelo ni nada, pero me fueron como empujando a base de golpes y de empujones hacia los camiones. No creo que hayamos caminado más de unos 50, 70 metros, cuando los que iban más adelante empezaron a gritar que nos estaban disparando. Se empezaron a oír balazos y de repente un desconcierto general. Yo recuerdo que tenía a mano derecha una puerta con barrotes y empecé a ver que había gente que saltaba para allá. Los balazos se oían más hacia el frente. Y yo alcancé a voltear y vi que salían de esta esquina, salía gente como con tenis, zapato tenis, pantalones vaqueros y playeras, pero venían armadas como con palos, garrotes o algo así. De repente me quedé desconcertado y todavía me acuerdo que cuando se me dejó venir uno, yo de repente le dije, oiga compañero, no hay que caer en la provoca. Y en el momento en que me di cuenta que me iba a dar un golpe, alcancé a meter las manos, pero me alcanzó a dar un golpe aquí en la espalda. Vengo en la marcha, me incorporo y de repente todos los contingentes de halcones y granaderos y todo, se desprende una masa como de 200 o 300 gentes corriendo, gritando consignas para crear confusión. Viva el Che Guevara, la revolución y cosas así. Y todos los estudiantes de la marcha, al ver que vienen con palos, kendos, cachiporras, etc., rompemos las mantas, tomamos los garrotes de las pancartas y los repelemos. Al replegarnos a la banqueta empezamos, yo no sabía que eran disparos, pero me di cuenta que eran disparos cuando empezaron a caer pedacitos de ladrillo de las paredes. Yo regreso de haber caminado sobre Laura Aguirre unos metros y que hay gritos y movimiento,
salgo hacia acá nuevamente. Alguno sacó de un envoltorio de una revista o algo de papel una pistola. Me metieron al camión y todavía trataron como de embarrarme la cara así con los escalones. No pudieron, yo ahí no me protegí con las manos. Y ya cuando me metieron al camión arriba, entonces ya vi, era el primero que entró a ese camión detenido fui yo, porque me llevaron hasta atrás. Y ahí ya vi yo armas. Entonces lo único que pudimos hacer fue regresar y brincarnos por la reja que ahora está cerrada. Y posteriormente tratar de refugiarnos en la torre. Entramos a la Normal, escapando por esta puerta, y nos detuvimos en un patio que hay aquí, pasando en esta parte del edificio. En ese momento vimos que había, bueno, muchos estudiantes adentro, algunos heridos. Del lado izquierdo había una puerta entrecerrada, como de una vecindad, y decidí correr hacia allí. Alcancé a llegar cuando todavía no estaba cerrado y alguien del interior me reconoció. Cuando por el radio preguntaron que si ya habían agarrado algo así, ¿qué pasó con el fotógrafo de la universidad? O sea, aquel que me había preguntado, yo creo que andaba localizando de qué medio eran la gente o algo así, ¿no? Entonces, yo grité, aquí estoy. Entonces, yo sentí como que el tipo que me estaba amenazando en ese momento ejerció menos presión sobre el arma. De repente se dejan venir otra vez, pero ya con armas, y empiezan a disparar a diestra y siniestra. Es decir, desde que vienen corriendo, empiezan a disparar para partir en esta calle La Marcha. Nosotros al ver que empiezan a pegarnos y que no teníamos salida porque está la pared de la Normal, entonces empezamos a abrirnos para acá, y para un lado y para otro. Pero observamos que siguen llegando compañeros de la avenida Carpio y vienen a caer en la trampa. Cuando llegamos corriendo, tratamos de atravesar en diagonal para refugiarnos en este lado de la escuela. La torre era lo que considerábamos más seguro. Y por la altura de la banqueta, por la altura del poste más o menos, venía agarrada de su mano, sentí un tirón y me caí. Y más adelante, casi a la mitad, te podría decir, entre esta banqueta y aquella, cayó hacia el frente. Venían corriendo los demás compañeros. Traté de acercarme hasta donde estaba. Cuando llegué, él era basquetbolista, traía ese día una camiseta verde, o verde hoja, clara, de color claro, y en la espalda tenía una mancha enorme de sangre. Cuando yo logré voltearlo, se le habían caído los anteojos y obviamente estaba muerto. Le había entrado una bala en el pecho a la altura del corazón, de estas azoteas. No te puedo decir si fue de aquel edificio o fue de esta parte de la torre, que era una de las salas de la torre, que ya no existe. Yo lo que recuerdo es que la balacera siguió por minutos, o sea, no fue que una cuestión muy rápida, sino eran como ráfagas, se detenía y luego volvía a oír uno, a veces más lejos, a veces más cerca. Yo me acuerdo que había como pequeñas casitas, yo estaba del lado izquierdo en la tercera o cuarta casa, y en un principio estábamos atemorizados, estábamos seguros que iban a entrar y nos imaginábamos el ejército o alguna institución oficial del gobierno, un grupo paramilitar en ese momento. En ningún momento pensamos en retirarnos ni en replegarnos, sino en
correr, atravesar la Normal por el patio central, salir en aquella puerta y reagruparnos aquí para que los contingentes que venían por la Avenida de los Maestros, que hubieran podido librar la balacera, y los contingentes que estaban al fondo allá en el circuito interior, que ya habían logrado pasar o que estaban esperando la marcha en aquel punto, nos estábamos viendo y estábamos gritándonos. Y en ese momento la desesperación mía era tal que yo volteé y vi tirada debajo de uno de los asientos un arma, no me acuerdo si era una metralleta o algo así. Y yo tenía tal odio en ese momento que pensé en agarrarla. Pensé en agarrar el arma, pero luego dije, bueno, yo la veía así medio de lado porque me decían que no volteara, que no me moviera. Y yo decía, bueno, a lo mejor la llego a agarrar, pero no la sé manejar, no sé si trae balas, no sé si trae puesto el seguro. Voy a ponerme a disparar si acaso, voy a pescar a uno de ellos, pero me van a poner como coladera, ¿no? Así, de manera muy intempestiva, entró una ambulancia de la Cruz Verde y al ver la ambulancia, muchos corrimos hacia la ambulancia, algunos pensando en que atendiera a los heridos, en que los recogiera, y otros pensando en irnos con la ambulancia, en salir de aquí en la ambulancia. Pero como unos 15 metros antes de llegar a la ambulancia entra, se para, se abren las puertas así de manera estrepitosa y de adentro de la ambulancia salen halcones. O sea, estos tipos con sus palos largos. Entonces retrocedemos otra vez muy espantados y nos metemos a los salones. Pensé en el 68, pensé en los tanques, pensé en los cañonazos. Dije, pues que se le vaya un cañonazo a estos cabrones contra el camión, ¿no? Que nos lleve a todos los que estamos aquí adentro la chingada. O sea, en ese momento yo decía, era tal el odio que no me importaba que nos llevara a todos la fregada con tal de eso. Y empezaron a traer más gente y más detenidos al camión. Había muchos francotiradores en esta reja tirando hacia adentro porque veníamos cruzando muchos y tirando hacia acá. Yo me abro ahí y en el momento de levantar el brazo para tirar un tabique a uno de los halcones que traía una arma, en ese momento me entra el balazo en el pecho, rompe mi pulmón, sale por la axila, sigue trayectoria y sale por el brazo. Es decir, eran M1, estamos seguros, porque era una bala muy potente. No la pude detener con mi cuerpo, ni con mi tórax, ni con mi brazo. Y en ese momento no caigo, pero corro hacia las calles. Algunos compañeros caminamos hacia acá para recabar información de si habían llegado heridos aquí en el Hospital Rubén Leñero. Nos dijeron que una vez que cercioraron de que éramos estudiantes, que habían protegido a las mujeres que estaban aquí heridas, lesionadas, asustadas en algunos de los cubículos o de los lugares donde ellos las pudieron ocultar, porque un tiempo antes de que llegáramos habían venido gentes a sacar a los heridos que tenían, que se llevaron solo varones. Entro a una casa, una señora me dice llorando, por favor, no nos ponga en riesgo. Salgo de ahí, me doy la vuelta y en la calle me siento en una banqueta. Entonces ya empezaba yo a echar la sangre por la garganta, es decir, el pulmón ya estaba roto. Y salimos como por una barda de aquel lado y empezamos a caminar todo esto para acá, toda la avenida de San Cosme, y lo que empezamos a encontrar fueron los zapatos tirados, los zapatos vacíos. Yo incluso empecé a inquietarme por lo de mi hermano, de quien no sabía yo en ese momento qué había pasado,
que si no vendría entre los heridos una persona de las características de mi hermano, que por ser más alto que yo pues podría ser fácilmente identificable, y me dijo, no hay nadie de esas características, pero lo seguro es que hay muchos heridos de bala, nos dijo el médico, y córranle, a algunos se los han llevado, a los que probablemente ya hayan fallecido, a las delegaciones. Ya como a las 9 de la noche llegó el señor de la casa donde nos habíamos refugiado y junto con las otras familias establecieron un sistema para sacarnos. Yo me acuerdo que nos fuimos caminando, dimos la vuelta por esta calle y él tenía una camioneta y con esa nos empezó a repartir. Los atacantes de la manifestación del 10 de junio de 1971 habían sido identificados meses antes como un grupo de choque llamado Los Halcones. Las imágenes ponen en duda la versión gubernamental de un enfrentamiento entre estudiantes y revelan la coordinación entre el grupo de choque, identificado como Los Halcones, y la policía. Este niño es un elemento infiltrado que está atento a la labor de los periodistas. Más tarde, aquí, informando a dos hombres que minutos después actúan coordinadamente con la policía. En el interior de esta unidad antimotines hay elementos que no visten el uniforme policíaco. En las manos de uno de ellos, un arma larga. Más evidencias. De la estación del metro, ubicada frente a la Normal, que permanecía cerrada al público, sale un contingente de agresores que allí se ocultaba. Este halcón, durante décadas, el más conocido símbolo de este grupo, resulta herido durante el ataque.
Sus compañeros lo conducen a una patrulla. Momentos después, es trasladado a una ambulancia. Coordinación plena. Un grupo de halcones saluda el paso de un camión de granaderos. La complicidad que deja hacer al grupo atacante. Todavía era de noche, pero ya supongo que madrugada. Pues estábamos todos ahí tirados en el suelo. Éramos bastante, había bastante gente ahí. No te puedo decir cuántos, ¿no? Pero pues, más de 100, yo creo que sí, ¿no? Estábamos ahí en la delegación. Y en un momento dado, prendieron de golpe las luces, haciendo un ruido bastante extraño, bastante como mecánico, así, ¡clac!, una cosa así. Se prendieron todas las luces del gimnasio y entraron por la parte de las graderías, entraron una serie de gente armada. Fíjate que se me borra si esta gente, yo creo que eran con uniforme del ejército, pero entraron marchando así y se pusieron en hilera y cortaron cartucho. Se oyó así un clac, clac, clac de esos, pues general, ¿no? Y apuntaron hacia abajo. Finalmente, cuando llego a mi casa, ya estaba mi mamá, estaban mis hermanos y todos comentábamos lo que había sucedido. Uno de mis hermanos y su esposa habían estado aquí también. Entonces prendimos las noticias a Jacobo Zabludovsky para ver qué se hablaba del conflicto, de lo que había sucedido aquí. Y pues nuestra indignación fue muy grande cuando vimos que el noticiero avanzaba y no daban noticias y que solamente mencionan que en San Cosme había habido un enfrentamiento entre estudiantes, entre los propios estudiantes, ¿no? Yo debo haber llegado a mi casa, entonces vivía en la calzada de Tlalpan, pues por ahí de las 11:30, 12 de la noche. Y de allí regresamos hasta Tacuba a informarle a la familia de Josué que lo habían matado. Fue una situación difícil. Era el hijo mayor de una familia de 6 niños. Y le ofrecimos a la familia que nosotros nos íbamos a dedicar a buscarlo. Fui a buscar a mis padres a ver si tenían alguna información. Ellos también ya estaban angustiados, pues porque sabían que mi hermano era muy entrón, que mi hermano iba a estar en la marcha y que estaban preocupados de que no habían recibido ninguna información, ni había regresado él, vivía con mis padres. Entonces, un amigo que se llama Hugo Moreski me avisó que él ya sabía que mi hermano había muerto, que había recibido un tiro, que teníamos que ir a buscarlo. Entonces yo tomo el teléfono y hablo al programa de Jacobo Zabludovsky y finjo, digo que soy una madre que ha perdido un hijo y que estoy muy desesperada y que requiero el apoyo de la televisora y de los televidentes para encontrar al hijo. Mi intención era pasar al aire y efectivamente pasan al aire y entonces de manera muy precipitada yo digo, acaban de matar estudiantes en San Cosme y cortan la llamada. Siento cómo empiezan a cortar mi ropa con tijeras, me introducen y en ese momento pierdo el conocimiento. Hasta el día siguiente a las 7 de la mañana en que una enfermera me dice, oiga, se están llevando a todos sus compañeros, anoche vinieron por ustedes y se llevaron a mucha gente que llegó aquí herida. Del forense nos permitieron el acceso en varias ocasiones a ver si lo identificábamos entre los cadáveres que tenían ahí. Sí te puedo decir que yo vi a muchísima gente muerta por heridas de bala, incluso niños, mujeres, ancianos, que se los habían matado aquí. No nos torturaron, no nos pegaron,
pero sí nos trataron como de humillarnos, ¿no? A mí yo me acuerdo que me llevaron a una oficina y me encueraron totalmente. Y por ahí pasaba gente, ¿no? Por ahí pasaba gente y se burlaban de mí y me decían cosas y qué bonito estás, papacito, y ahorita vas a ver. Yo directamente con mi madre entramos a ver el cuerpo de mi hermano y ahí recibió ofensas, recibimos ofensas de los empleados, ¿no? Entonces uno de los empleados nos dijo que sí, que eran muy jóvenes y los que habían fallecido, que estaban ahí en el servicio médico forense, y que hizo puntos suspensivos y luego le dijo, dirigiéndose a mi madre, que era muy fuerte y que qué guapote estaba su hijo, hija de la chingada, así le dijo a mi madre. Llegaban unas camionetas feas, sucias, y llevaban, no sé, 10, 12 cadáveres y todos encimados, desnudos, así, todos metidos. Así como cuando llevan pollos, tirados. Y dentro del forense, pues las planchas no eran suficientes, entonces estaban en el piso, una especie de charolas metálicas grandotas en el piso. Allí pudimos recuperar el cadáver de Josué después de 4 días. Entonces nos lo entregaron ya muy tarde en el médico forense. Allí me encontré con otras personas cuyos familiares habían muerto. Me dijeron, pues sí, ya hay que estar pendiente que sí les entreguen los cuerpos. En ese momento hubo un enojo justificado de todos los compañeros que estaban ahí, había muchos. Junto conmigo habían dejado también a Treviño Tavares, el dirigente de la Preparatoria Popular de Tacuba, que está aquí a unos minutos. Desgraciadamente a él no lo cambiaron de hospital y falleció porque pues no fue suficiente la atención médica. Las pandillas, grupos de jóvenes delincuentes provenientes de barrios marginales de la Ciudad de México, fueron, para el gobierno, fuente de cooptación y reclutamiento para crear los halcones entre 1968 y 1970. Lo mismo que los porristas o porros. Vicente Méndez Rostro era el encargado de financiar y organizar desde la Universidad Nacional Autónoma de México a grupos de choque de orientación derechista, llamados porras. Grupos de animación deportiva, utilizados para hostigar a organizaciones estudiantiles de izquierda. El líder porro, Eduardo Guzmán Maldonado, alias El Chabelo, declaró al diario Excelsior haber recibido sueldo del Departamento del Distrito Federal para combatir al movimiento estudiantil en 1968 y haber actuado coordinadamente con los halcones el 10 de junio del 71.
Entre enero y agosto de 1971, el embajador de Estados Unidos en México, Robert McBride, envió 40 telegramas al Departamento de Estado de su gobierno, encabezado por Henry Kissinger. En los primeros días de su administración, Luis Echeverría, a través de su canciller y oficial mayor de Relaciones Exteriores, y particularmente a partir del coronel Díaz Escobar, pidió un apoyo oficialmente para entrenamiento a los grupos paramilitares conocidos como halcones. El entrenamiento era a elementos fundamentalmente muy jóvenes, pertenecientes al ejército mexicano, y en segundo lugar, una minoría, pero también de personal muy joven, pertenecientes a diversos cuerpos policíacos de la Ciudad de México y del país. El entrenamiento se dirigía fundamentalmente al manejo de grupos de tumultos o de manifestaciones. En este sentido, es muy importante destacar cómo la participación oficial de Luis Echeverría como presidente de la República en los primeros días de su administración era ya clarísima. Y decidimos enterrarlo en el Panteón Civil de Iztapalapa, por el domicilio donde vivían mis padres. Es ahí que coincide que también ahí en el mismo panteón, en la misma hilera donde les correspondió por la fecha en que llegaron, está también la tumba de mi hermano, y está también la de Josué Moreno Rendón, sí, el niño de 14 años, Jorge Callejas Contreras, que en la trifulca, en la balacera que produjeron los halcones, también murió en las inmediaciones de San Cosme. Estaban ahí también sus familiares cuando lo fueron a enterrar. Entonces fue coincidente, en el panteón, en la misma fila, están estas tres tumbas muy próximas una de la otra. Y el velorio, te puedo decir que fue una cosa terrorífica, porque aparte del dolor que nos provocaba a todos estarlo velando, que hubiera muerto de esa manera, estaba vigilado. Permanentemente tuvimos carros de agentes afuera de la casa. Todo el tiempo estaban vigilando quién entraba, quién salía. Era así muy impactante tener esta gente ahí. El panteón era también un riesgo. Era muy difícil en esos días sentirte tranquilo en la calle, porque tenías la vigilancia permanente, tenías a los carros siguiéndote, vigilaban la casa, amenazaban a la familia. Era una situación muy desagradable, muy desagradable, y que nos marcó para toda la vida. Un día antes del 10 de junio, el secretario de la Defensa Nacional, general Hermenegildo Cuenca Díaz, instruyó al director de Sanidad Militar para proporcionar atención médica al personal de diversos cuerpos policíacos del Departamento del Distrito Federal que fueran presentados heridos el 10 de junio. Por si fuera poco, también documentalmente ahora
podemos integrar otro dato importante. De la organización de los halcones no solamente estaba enterado e interesado el presidente mismo de la República, Luis Echeverría, sino también las Fuerzas Armadas, puesto que el general Cuenca Díaz está ya adelantándose a los sucesos represivos del Jueves de Corpus y está pidiendo apoyo logístico para los posibles heridos de las Fuerzas Armadas, es decir, de los integrantes del grupo de choque de los halcones. En otro oficio, fechado el 10 de junio, Cuenca Díaz pedía informes de grupos estudiantiles que ingresaran al Distrito Federal a la Policía Federal de Caminos. El ejército mexicano se alistaba para una batalla minuciosamente preparada en la que los militares participarían encubiertos. Todos los mandos policíacos que actuaron el 10 de junio de 1971 eran miembros de las Fuerzas Armadas. El coronel Rogelio Flores Curiel, director de Policía y Tránsito, fue egresado y después director del Colegio Militar. El coronel Rodolfo Robles Di Vela, director de Circulación de la Subdirección de Tránsito, egresó del Colegio Militar en 1954. El coronel Emanuel Guevara Torres, director de la Academia de Policía, egresó del Colegio Militar en 1955. Al menos otros 4 mandos policíacos que actuaron el 10 de junio eran militares de carrera. (17:10) del 10 de junio de 1971. Los contingentes policíacos han sido destacados en las calles que desembocan a la Avenida de los Maestros y en el cruce de Melchor Ocampo y San Cosme. Los tanques antimotines aguardan a lo largo de la Avenida Melchor Ocampo. 5 contingentes de 200 halcones cada uno han tomado posiciones en la retaguardia de la policía. Varios transportes del ejército permanecen en las inmediaciones del Colegio Militar a menos de 1 kilómetro de la marcha. La manifestación, formada por unas 8,000 personas, avanza por las avenidas Carpio y de los Maestros en dirección a la calzada México-Tacuba. Las líneas de los granaderos abren paso a la manifestación en Avenida de los Maestros y Amado Nervo. Pero este movimiento es al mismo tiempo la señal para que los halcones entren en acción. El ataque inicia. Camarógrafos y fotógrafos son los primeros objetivos de los agresores. Los estudiantes resisten. El ataque intenta romper la manifestación en 3 puntos y dispersar su vanguardia, pero es repelido. Los grupos de choque contraatacan. Algunos de sus elementos, 1 de cada 100, portan ya fusiles M1 y M2. El muro que marca el perímetro de la Escuela Normal Superior impide la huida de miles de manifestantes y los encajona en la zona del enfrentamiento. Algunos automóviles acompañan los movimientos de los halcones. Desde los camiones, los atacantes mantienen comunicación con el alto mando del operativo. Y así vuelven a atacar a los manifestantes. ¡Cambio! Siguen escuchando disparos.
Y se siguen escuchando disparos, cambio. Se repliegan ahora los manifestantes sobre la avenida de los Maestros, cambio. Adelante. ¿Qué altura, Jason? A la altura de la avenida de los Maestros, cambio. México, Tacoma y Melchor Ocampo acaba de llegar un camión con halcones, cambio. Aproximadamente 70 halcones acaban de llegar al camión. Bueno, a ver, infórmenme, se está desplegando la columna de estudiantes. ¿A qué altura verían los maestros? Se continúan escuchando disparos en forma más persistente, cambio. Que caigan personas, no señor, y las que fueron heridas se las llevaron de inmediato, cambio. No se los llevaron al Rubén Leñero. No les sabría decir, señor, cambio, pero se notó que era sangre o eran de madera, de golpes, señor, de golpes de vara, de golpes. No fueron de X3, ya entraban en combate, ya tenemos algún herido por ahí. Estamos dejándolos pasar, pero todas ya están en combate. Sí, están en combate, ya tenemos algún herido. Se bala en el estómago, cambio. Este hombre, que actúa junto a los mandos policíacos, aparece instantes después rodeando un auto. La escena se interrumpe. Sin embargo, este elemento será captado momentos más tarde, armado con un fusil. Sin duda, los halcones recibieron armas de fuego desde automóviles que les daban apoyo logístico. Sin embargo, el mayor número de muertos y heridos es causado por los tiradores que desde azoteas y departamentos hacen fuego. La noche del 10 de junio, tras los sucesos de San Cosme, destacamentos del ejército resguardaban Palacio Nacional. De acuerdo a los testimonios recogidos, el número de personas muertas es cercano a 120 y el de heridos, imposible de calcular. El grupo de los halcones era dirigido y adiestrado por militares. Los elementos provenientes del ejército, llamados profesores o paisanos, tenían a su mando a 105 halcones y eran identificados mediante apodos para encubrir su identidad. Por ejemplo, el profesor conocido como El Ratón era el subteniente Marco Antonio Jax, egresado del Colegio Militar en 1967 en el área de administración. Otro jefe de grupo, conocido como el Cuco, era el subteniente José Mercado Domínguez, egresado del Colegio Militar en 1964 en el arma de artillería. Un hermano de este, conocido con el mote de El Piedra, era otro subteniente, Antonio Mercado Domínguez, también egresado del Colegio Militar y uno de los oficiales adiestrados en Estados Unidos a petición del gobierno mexicano. Un halcón ganaba 60 pesos al día y recibía entrenamiento en el uso de armas.
en defensa personal y en técnicas básicas de inteligencia. El Departamento del Distrito Federal, en la gestión de Alfonso Corona del Rosal, pagaba los honorarios de más de 1000 integrantes de este grupo de choque y proveía los campos de entrenamiento. El jefe de los halcones era el coronel Manuel Díaz Escobar, egresado del Colegio Militar como subteniente de artillería en 1940, quien actuaba encubierto bajo un cargo burocrático en la Dirección de Servicios Generales del Departamento del Distrito Federal. En 1968, el general Alfonso Corona del Rosal era regente del Distrito Federal. El mismo año, se formó un grupo de choque con empleados administrativos de esa dependencia, dirigidos por militares comisionados para actuar fuera del ejército. En 1968, elementos de ese agrupamiento protagonizaron ataques a preparatorias y vocacionales. El 27 y el 28 de agosto de 1968, los mismos elementos provocaron un enfrentamiento con estudiantes y dispararon armas de fuego. Días antes del 2 de octubre, elementos identificados con esa agrupación fueron sorprendidos y detenidos cuando transportaban armas y parque en Tlatelolco. Según distintas versiones, los militares adscritos a ese grupo actuaron como francotiradores en la Plaza de las Tres Culturas. Es altamente probable que quienes dispararon el 10 de junio en San Cosme lo hicieran también en Tlatelolco el 2 de octubre. Los militares que vestidos de civil actuaron en ambas masacres pertenecieron a los mismos agrupamientos clandestinos y respondieron a una misma estrategia durante años. Los subtenientes Francisco Ricardo Villaseñor Mota, Juan Gordillo Bravo, José Lamberto Ponce Lara y otros más mencionados por McBride, sin duda, tomaron parte en esos 2 episodios de terrorismo de Estado. El coronel Manuel Díaz Escobar, en 1968, en contubernio con los generales Mario Ballesteros Prieto y Luis Gutiérrez Oropesa, y en 1971, en coordinación con el general Cuenca, siempre al mando de las operaciones encubiertas. En muchos momentos creo que la administración de Luis Echeverría esperó, confió que la represión del Jueves de Corpus pasara inmediatamente por el tamiz del olvido. Creo que no se imaginaron que el Jueves de Corpus estaría vinculado para siempre con la represión del 68, pero también con la continuidad que los grupos paramilitares y la represión brutal del Estado mexicano tendría durante la Guerra Sucia en la década de los 70 y parte de los 80. Este eslabón importante para no entender ni justificar, sino para comprobar la brutalidad de las políticas del Estado mexicano en cuanto a la represión social, es clara y constituye un episodio fundamental para entender esta trágica sucesión de políticas injustificables en el Estado mexicano.
Las agresiones contra la universidad son agresiones contra el país. Nos opondremos a ellas, provengan de donde provengan, jóvenes del coro. Jóvenes del coro fácil, nos opondremos a ellas, provengan de donde provengan, sean de oficinas burocráticas, de oficinas empresariales o de nefandas agencias manejadas desde el extranjero. Innumerables documentos acreditan que Luis Echeverría se desempeñó como agente activo, o al menos como informante asiduo de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, la CIA. Echeverría era identificado por agentes de la CIA con la clave Litempo 14. Las mismas fuentes identifican a Gustavo Díaz Ordaz como informante de la misma agencia, identificado con la clave Litempo 8. En septiembre de 1968, un funcionario de la Embajada de México en Cuba, Humberto Carrillo Colón, fue descubierto realizando labores de espionaje al servicio de la CIA. La actividad de Carrillo Colón involucraba al secretario de Relaciones Exteriores, Antonio Carrillo Flores, y al secretario particular de Díaz Ordaz, Joaquín Cisneros. Salvador Allende, la cabeza de un gobierno marxista electo democráticamente en Chile, está de visita en México en 1973. Por cierto, una vez más destacar la hospitalidad fraterna del gobierno mexicano, la actitud comprensiva, solidaria del presidente Luis Echeverría hacia los problemas de mi patria. Desde finales de la década de los 60, el gobierno estadounidense, apoyándose en la CIA, extendió su estrategia de combate a grupos insurgentes que se multiplicaban en América Latina y auspició la imposición de dictaduras militares a lo largo del continente. El secretario de Estado norteamericano, señor Henry Kissinger, fue pieza clave en la instrumentación de esa política. Allende fue derrocado mediante un golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973 y murió ese mismo día. Y ante la negativa de se inició ataque aéreo y terrestre contra la moneda. Desde la Embajada de México en Santiago, el coronel Manuel Díaz Escobar, el antiguo jefe de los halcones, colaboraba con los militares golpistas encubierto desde un cargo diplomático. Echeverría ordenó al embajador de México en Chile, Gonzalo Martínez Corbalá, volver al país 4 días después del alzamiento militar. Sin embargo, el coronel Díaz Escobar permaneció en Chile durante 1 año más. El Proyecto Internacional de Derechos Humanos de Londres señala a Manuel Díaz Escobar como colaborador de la Dirección de Inteligencia Militar Chilena, la DINA, al mando del general Manuel Contreras, responsable de la muerte de más de 2.000 personas. En el año 2006, casi 35 años después,
La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó atraer la investigación acerca de los hechos ocurridos el 10 de junio de 1971, el jueves de Corpus. Señor Ministro Presidente, hay mayoría de 7 votos en el sentido de que no ha lugar a ejercer la facultad que se refiere al artículo 97, párrafo segundo, constitucional, de los hechos sucedidos el 10 de junio de 1971. Pareciera que todavía las estructuras del Estado mexicano se resisten a aceptar lo que ya es posible conocer con claridad y documentadamente, que las represiones en México, particularmente las que arrancan del 68 y el 71, no son accidentales, ni se deben solamente a las tomas de decisiones de los niveles de autoridad inferiores o medianos. Queda claro que estas represiones han surgido y han sido avaladas y han nacido en las más altas esferas del poder, es decir, desde la presidencia de la República misma. Luis Echeverría fue exonerado por los sucesos del jueves de Corpus por la justicia mexicana. No se puede hablar así. Diles que se calle. Diles que se calle.